al conocimiento de la economía del comportamiento o llamada también economía conductual. Y claro, como siempre, la bibliografía que voy a mandar después de la clase va a complementar y va a permitir profundizar, ¿no? El conocimiento sobre esta teoría que vamos a presentar en este momento. Entonces, voy a iniciar la presentación con la primera lámina, así que estoy en el proceso. Discúlpenme, un momento, tengo problemas con la presentación. Por favor, les pido su paciencia. Ahora sí, ya estamos con la primera lámina, ¿no? Sobre el tema, economía del comportamiento o economía conductual, como también se le llama. Veamos. Empecemos nombrando a los representantes más importantes de esta corriente teórica. El de la izquierda es el economista, es el psicólogo, observen la profesión, psicólogo Daniel Kahneman, de nacionalidad israelí y también estadounidense, y fue premio Nobel de Economía el año 2002. El año 2002. Cuando se le otorgó el premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman, que no es economista, de formación es psicólogo, pero con trabajos, desarrolló trabajos sobre la economía, ¿no? Se abrió comenzó un debate en el ámbito académico, ¿no? Porque había muchos profesionales del área que cuestionaron el otorgamiento de la máxima distinción que existe a nivel de conocimientos económicos, ¿no? En el mundo, a una persona que no era economista y que más bien era psicólogo. Algunos inclusive sostuvieron que este otorgamiento del premio Nobel a un psicólogo desnaturalizaba la esencia
de la teoría económica. Pero es importante a tomar en cuenta que el comité del premio Nobel, que precisamente escoge a los galardonados, no solamente en economía, sino en física, química, ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Hace encuestas de los temas y autores destacados durante un año y escoge por mayoría a los temas y autores más citados, más comentados en cada una de las áreas, Y obviamente también se evalúa el alcance de la hipótesis, de la propuesta teórica pertinentes. Entonces, obviamente, en economía había una gran cantidad de economistas que habían empezado a citar desde hace años atrás los trabajos de Kahneman y de otros economistas que estaban añadiéndose a esta nueva corriente teórica, ¿no? Se evaluó el alcance de los aportes y obviamente se decidió otorgarle el Premio Nobel de Economía, ¿no? Pero no se convencieron. No, esa decisión no convenció, como les decía, a todos. A la derecha de la lámina está Richard Thaler, ¿no? Estadounidense, que recibió el Premio Nobel de Economía el año 2017, ¿no? Hubo mucha distancia entre el año 2002, año del otorgamiento del Nobel a Kahneman, y el 2017, 5 años, cuando se le otorgó el Nobel a Thaler, ya economista. Lo que quiere decir que el debate continuó, ¿no es cierto?, los años siguientes, pero la corriente se fue afirmando, se fue extendiendo y el premio Nobel se le otorgó al más destacado, que fue en este caso Richard Thaler, el año 2017. Entonces, hasta acá tenemos dos premios Nobel de economía, ¿no es cierto?, que trabajaron la economía del comportamiento o la economía conductual. Pero no fueron los únicos. También hubieron otros dos economistas que básicamente trabajaban el área de finanzas, las operaciones en bolsa, etcétera, ¿no? Pero ellos desarrollaron un enfoque que precisamente tenía como base la economía conductual, porque hay que hacer notar que Kahneman, desde la década de los 70, un poco más tarde Thaler y otros profesionales habían empezado a publicar papers haciendo conocer el resultado de sus investigaciones. Y estos dos economistas, George Arthur Akerlof y Robert James Shiller, ¿no?, resultaron influidos fuertemente por esa nueva perspectiva teórica. De hecho, George Arthur Akerlof accedió o se le otorgó el Premio Nobel de Economía el año 2001, ¿no? Porque básicamente plantea una explicación sobre la crisis financiera del año 2007-2008 y otras coyunturas de crisis en base a la economía conductual. Y Akerlof es un experto en finanzas, es economista y un experto en finanzas, ¿no? Generalmente ambos escriben juntos. Y Robert James Shiller recibió el Premio Nobel de Economía el año 2013, ¿no? Como reconocimiento también por los trabajos en la misma línea teórica, es decir, aplicar la economía conductual para comprender de mejor manera las operaciones en la bolsa,
los problemas en las operaciones en la bolsa, para tratar de comprender las decisiones de los agentes económicos en las bolsas de valores. Entre ambos, Akerlof y Schiller publicaron el año 2000 esta obra que titula Animal Spirits, que es una obra bastante interesante en la que fundamentalmente, ¿no?, van a mostrar que las decisiones de los inversores, de los operadores en las bolsas de valores, ¿no?, generalmente se expresan mediante emociones y actitudes de manada, ¿no? Y el año 2015 publicaron La economía de la manipulación, que intenta mostrar, libro en el cual intentan mostrar, ¿no es cierto?, cómo se van tomando las decisiones, se van adoptando ciertas políticas que tratan de influir básicamente sobre las decisiones de los agentes económicos. Entonces ellos plantearon una nueva perspectiva teórica para explicar básicamente no solo las crisis financieras, sino también las conductas de los agentes económicos en las bolsas de valores, en las operaciones financieras. Entonces ya tenemos 4 economistas en la misma línea teórica. Los 2 anteriores, digamos que habían trabajado en el tronco teórico, ¿no? Y acá tenemos su aplicación con Akerlof y Schiller en la parte de finanzas. Entonces, esta propuesta teórica obviamente ya es una propuesta teórica, digamos, de pantalones largos. Para muchos, para algunos todavía le falta, pero ya está reconocida dentro del círculo de la Academia de Economistas, ¿no es cierto? Que es un círculo a nivel de las universidades top de Estados Unidos y de Europa, pero principalmente de Estados Unidos. Es un círculo cerrado, ¿no es cierto? Es un círculo cerrado donde obviamente hay preferencias, hay influencias, y de pronto que emerja un psicólogo, ¿no es cierto?, es un hecho disruptivo que, como les comentaba, no fue aceptado inicialmente. Pero ya esas reticencias se van superando en el tiempo. Bien, veamos cómo empiezan los planteamientos básicos de este enfoque teórico. Primero, hay que hacer notar que este enfoque teórico combina el análisis económico con la psicología. Obviamente la base en este caso es la psicología, que es el punto central para explicar las decisiones económicas. Entonces, el enfoque sostiene que en el cerebro humano se pueden encontrar 2 sistemas de procesamiento de la información, 2 sistemas, un sistema rápido y un sistema lento o despacito. Lento o despacio o despacito, ¿no? Cuando una persona, cuando el agente económico debe tomar decisiones frente a un hecho, a un fenómeno o a un estímulo que él tenga en un momento determinado. El sistema 1, que es el sistema rápido, sostienen, es un sistema automático, le llaman también elefante, ¿no? Es decir, es un sistema torpe, es un sistema sin esfuerzo, asociativo, intuitivo, y que opera la mayor parte del tiempo. Es decir, el sistema 1 de nuestro cerebro, ¿no?, procesa respuestas, reacciones inmediatas
eh, eh, y por lo tanto intuitivas, ¿no? Ante cualquier problema económico, ante cualquier situación que nos demande una respuesta también inmediata, ¿no? Es una respuesta inmediata que no toma en cuenta otros elementos, ¿no? Pero tenemos también un sistema 2, que es el sistema lento o que actúa despacio, que actúa despacito, como esa canción, ¿no es cierto?, que estaba de moda hace unos años atrás. Este sistema 2 es un sistema que tiene como características estos factores que ustedes ven en la lámina. Es deliberado, cabalga, es decir, ya no es, si hay una persona que está cabalgando un elefante, es que lo ha dominado al elefante y por lo tanto no es el elefante salvaje, ¿no es cierto? No es el elefante salvaje que puede entrar a cualquier lugar y destroza todo. No, este ya está domesticado, está domado. Por eso es que se puede cabalgar. Requiere también esfuerzo. Requiere esfuerzo activarlo. Es un sistema en el que la persona razona, ¿no? Analiza y por lo tanto es reflexivo. Por lo tanto es reflexivo. Y entra en funcionamiento cuando se lo requiere, ¿no? Es decir, la mayor parte del tiempo está, digamos, el sistema 2, que es el sistema analítico, reflexivo, de razonamiento, etcétera, está adormecido, pero el que está actuando permanentemente es el sistema 1, que es el sistema rápido, que es automático, intuitivo, de la reacción inmediata, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en el libro de Thaler hay una analogía de con dos personajes para explicar cómo actúa un personaje generalmente con el sistema 1, que es el sistema rápido, y otro personaje que es el sistema que actúa con el sistema 2, que es el sistema lento. El sistema rápido, ¿no? Está siempre presente, perdón, en las decisiones de, de los personajes que reaccionan inmediatamente ante cualquier situación, en una historieta, en una situación concreta, ¿no es cierto? Y no miden las consecuencias. Bajo ninguna medida. Hay algún problema, enfrentan alguna situación y reaccionan ese momento. Así actúa el sistema 1 o el sistema rápido. El sistema 2, lento, despacito, analítico, reflexivo, etcétera, ¿no es cierto? Toma tiempo activarlo, toma tiempo activarlo, toma tiempo activarlo, ¿no? Y Thaler dice, el mejor ejemplo de este sistema 2 y su funcionamiento cuando se lo activa es un personaje de una serie de televisión de viajes en el espacio, que es viaje a las estrellas, que es Mr. Spock. Mr. Spock, el de las orejas puntiagudas, ¿no? No ha nacido en la Tierra, él tiene su planeta, forma parte de la tripulación de la nave principal, pero en el planeta de Mr. Spock, ¿no? Los habitantes no tienen sentimientos, no tienen más que sentimientos, emociones, no tienen emociones, no tienen emociones. Por lo tanto, las decisiones de Mr. Spock, que viene de ese planeta, ¿no es cierto?,
son decisiones enteramente lógicas y al margen de cualquier reacción intuitiva, rápida, inmediata, ¿no? Reacciona de manera lógica, razonada, ¿no es cierto? Y no comprende, Mr. Spock, las reacciones inmediatas de los miembros de la tripulación, que son inmediatas ante cualquier problema. Él no. Él es un hombre que siempre está actuando con el sistema 2, por eso es que sus decisiones son reflexivas, deliberadas, analíticas, razonadas, ¿no? Y de esa forma, ¿no es cierto?, ejemplifica en personajes de historias o de series de ciencia ficción, ¿no? Cómo uno puede encontrar reacciones inmediatas o, en su caso, reacciones reflexivas frente a los problemas que pueden enfrentar, digamos, en sus historias respectivas. ¿No? Bien. El sistema 1, decíamos, es el sistema rápido, ¿no es cierto?, automático, intuitivo y no requiere esfuerzo, porque siempre está vigente, siempre está activado, siempre está activado. El sistema 2, que es un sistema lento, requiere concentración y además tiene otro requisito, ¿no? Ese requisito es que requiere esfuerzo para activarlo y utilizarlo. Requiere esfuerzo para activarlo y utilizarlo. Y hay varios ejemplos que muestran cuándo actúa el sistema 1, que es rápido, y cuándo actúa el sistema 2, que es el sistema lento, ¿no? Por ejemplo, a cualquier estudiante de economía se le puede preguntar cuánto es 2 por 2. Inmediatamente ese estudiante va a responder 4, automáticamente, ¿no es cierto? Pero si se le plantea al mismo estudiante, vamos a suponer, un problema de derivadas y se le pide, ¿no es cierto?, resolver ese problema obteniendo la primera derivada, la segunda derivada, no va a actuar, ¿no es cierto?, como cuando respondía a la pregunta de cuánto es 2 por 2, sino que se va a detener, va a observar, ¿no es cierto?, la derivada planteada, la ecuación planteada, ¿no es cierto?, y va a empezar recién a hacer el esfuerzo para procesar, ¿no es cierto?, su análisis, ¿no?, lo que implica esfuerzo, y recién va a empezar a concentrarse y a identificar el proceso de solución de esa ecuación para llegar a los resultados que se deben alcanzar. Pero esa reacción no es automática, toma tiempo, ¿no es cierto? Y lo mismo podemos encontrar, en las mismas reacciones podemos encontrar, por ejemplo, en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Otro ejemplo permanente, especialmente en nuestro país y en la ciudad de La Paz, son los insultos entre los conductores de vehículos. Insultos de un conductor de vehículo de servicio público a otro conductor de servicio público que se mete a su vía o que no lo deja partir o le gana pasajeros, o insultos de conductores particulares a los conductores de micros, por ejemplo, ¿no? Y contestaciones inmediatas que muchas veces pueden derivar en enfrentamientos personales, ¿no? Y claro, ante una situación de ese tipo, ¿no es cierto?, es también necesario reconocer que muchas veces se necesitan respuestas inmediatas. Obviamente
¿no es cierto? El ejemplo que yo les doy de los insultos, ¿no? Que son automáticos, irreflexivos, etcétera, pueden tener consecuencias. Pueden tener consecuencias. Claro, no vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en el tráfico, o sería muy raro encontrar a una persona que frente a otro conductor, ¿no es cierto?, que le obstruya el paso, etcétera, trate de explicarle, por ejemplo, que no debe hacer eso porque está violando las reglas del tránsito, se está perjudicando a los otros conductores, etcétera, porque esa explicación le demandaría tiempo, ¿no? Y van a ser muy raros esos casos. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que hay muchas situaciones en las que indudablemente se requiere que el sistema 1 actúe. Claro, por ejemplo, en situaciones de peligro, incendios, desastres naturales, donde la persona tiene que tomar decisiones inmediatas porque está en riesgo su vida. Ahí no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar el tiempo necesario para accionar, ¿no? Para activar el sistema 2, que es lento. Aunque puede activarse mucho más rápidamente, pero generalmente en las situaciones de peligro, señala Kahneman, las decisiones son automáticas, porque está actuando el sistema 1, ¿no es cierto? Pero esas situaciones de peligro no son constantes, no son permanentes, ¿no? Son excepcionales. Entonces, lo habitual es que frente a un problema, a una circunstancia determinada, ¿no es cierto?, antes de responder con el resultado que se genere en el sistema 1, hagamos el esfuerzo de activar el sistema 2 para analizar, para razonar, ¿no es cierto?, y lograr activar el sistema 2 para responder de manera, digamos, inteligente, razonada, frente al problema, frente al estímulo sobre el cual debemos actuar, ¿no? Entonces hay que establecer esa diferencia que existe en el cerebro humano según estos psicólogos, ¿no es cierto?, que luego han ido asentando su trabajo, psicólogos y economistas, en los desarrollos de la neurociencia. En los desarrollos de la neurociencia, ¿no es cierto?, que está proporcionando, ¿no?, digamos, una mayor base psicológica a las decisiones de los individuos o a los intentos de modificación de las conductas de muchos agentes económicos, ¿no? Entonces, el planteamiento ha ido avanzando. Tanto es así que hay muchos economistas que hablan hoy día de neuroeconomía, es decir, una economía basada en la neurociencia. Pero habrá que esperar todavía el desarrollo teórico, ¿no es cierto?, más adelante. Pero se está trabajando y esta perspectiva indudablemente está avanzando. Pero por ahora concentrémonos en este planteamiento: la economía conductual o la economía del comportamiento. Bien, aquí en esta lámina pongo como fotografías dos artistas de Hollywood famosos, Pitt y DiCaprio. Al centro está Marilyn Monroe y a la derecha están tres artistas famosas, ¿no?, de Hollywood, ¿no? Uno puede decir cada una más simpática que la otra. Las chicas dirán, ¿no es cierto?, viendo las fotos de Pitt y de Leonardo DiCaprio, ¿no es cierto?, cuál es más simpático, o van a reaccionar inmediatamente para catalogar a uno de ellos. Y Marilyn Monroe, que es un ícono de Hollywood, ¿no es cierto?,
frente a este icono que está representado en fotografías, etcétera, etcétera, los varones también reaccionamos inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, como el sistema 2 requiere, tiene como requisito, ¿no es cierto?, un esfuerzo para activarlo, entonces toma tiempo en hacerlo, toma tiempo en hacerlo. En consecuencia, la mayor parte del tiempo estamos respondiendo, estamos reaccionando con el sistema 1. Y precisamente estas fotografías tienen que ver cómo hombres y mujeres reaccionan, ¿no es cierto?, frente a estos estímulos. Los artistas, los actores varones, caras seguramente masculinas, con una nariz fina, no sé, ¿no es cierto?, que agradan a las mujeres y reaccionan inmediatamente. Y reaccionan inmediatamente como reaccionan, por ejemplo, en el Museo de Cera de Madame Tussauds en Londres, donde están una serie de personajes históricos, empresarios de antes, de hoy, artistas de hace años y de hoy, etcétera, representados, ¿no es cierto?, en, digamos, figuras de cera muy bien hechas, que parecen reales, porque inclusive tienen partes de cabellos naturales donados, proporcionados, digamos, por los propios artistas, ¿no? Y la estatua, digamos, que recibe más elogios, en otras palabras, más besos, porque se acercan y le besan, ¿no es cierto? Y después de 4 horas hay que cambiar la estatua para poner otra limpia, porque le dejan marcas de labio, es la de Brad Pitt. Es la de Brad Pitt. Es decir, las damas entran a esa sala, miran a Brad Pitt, que parece estar ahí presente, ¿no es cierto? Y se abalanzan, digamos, y obviamente le besan en el rostro, en la mejilla, etcétera, etcétera. Le gana a DiCaprio. Brad Pitt. Es una reacción inmediata. Es una reacción inmediata. Y los varones, de la misma forma, cuando ven un rostro femenino, que generalmente son artistas, son cantantes famosas, que logran conjuncionar, digamos, habilidad en el canto con belleza, etcétera, etcétera, claro, no es que reciben, digamos, besos, uno que otro beso seguramente, pero los varones se detienen más tiempo en admirar, ¿no es cierto?, esas estatuas de estas mujeres simpáticas, bellas, qué sé yo, ¿no? Son reacciones inmediatas. Son reacciones que se explican bajo el sistema 1, que es intuitivo y genera una respuesta automática inmediata. Aquí no se analiza qué tipo de persona es Brad Pitt, qué buenas películas habrá hecho, qué malas películas habrá hecho. Lo mismo sobre DiCaprio, sobre el ícono de Hollywood, ¿no es cierto? Nadie se pregunta, por ejemplo, qué relación tuvo con el expresidente John Kennedy, qué repercusiones habrá tenido esa relación en el matrimonio de Kennedy, porque eran amigos íntimos, ¿no? No, uno ve la foto y reacciona inmediatamente. Y lo mismo con las damas, artistas famosas, simpáticas, cuando uno las valora, ese momento, a nadie le va a interesar, ¿no?, que se hayan casado 3, 4 veces, que hayan tenido vidas ejemplares o azarosas, eso no interesa, ¿no es cierto? Lo que interesa en ese caso es la reacción inmediata. Porque si nos interesaran los otros elementos, accionaríamos el sistema 2, que es lento, pero razona, ¿no es cierto? Pero cuesta trabajo activar el sistema 2. De modo que siempre estamos actuando con el sistema 1. Es el sistema 1 el que explica, porque predomina nuestras decisiones inmediatas, automáticas, intuitivas, ¿no? Claro, frente
al estímulo que uno ve, pero puede haber una respuesta, ¿no? Frente en una determinada situación, ¿no? Que nos obligue a activar el sistema 1. Que nos obligue a activar el sistema 1 y puede ser que rectifiquemos nuestra primera decisión. Puede ser que rectifiquemos nuestra primera decisión que ha sido activada por el sistema 1. Pero si logramos que el sistema 2, de acuerdo a la situación que enfrentemos, ¿no? Necesitamos activar el sistema 1, nuestra respuesta puede ser diferente. Si la comparamos con la respuesta motivada por la acción, digamos, del sistema 1. Entonces, y las decisiones económicas, ¿no es cierto?, se explican precisamente, las decisiones económicas se van a explicar, ¿no es cierto?, a través de la actuación o de la predominancia, ya sea del sistema 1 o del sistema 2 en nuestro cerebro, del sistema 1 o del sistema 2 en nuestro cerebro. Habitualmente actuamos con el sistema 1, ¿no? Digamos, cuando tenemos que tomar una decisión de compra, digamos, que no nos implique una pérdida o un gasto mayor a lo que habitualmente hacemos, es nuestro sistema 1 el que nos va a decir, compramos o no compramos, qué sé yo, un pan, por ejemplo. 50 centavos o un peso no representa una gran pérdida si es que la marraqueta, por ejemplo, que vamos a comprar va a resultar dura, no fresca, digamos. Pero si vamos a gastar 10 bolivianos o 20 o 50 ya, ¿no es cierto?, no en la marraqueta, sino en comprar, qué sé yo, galletas o una torta, y esperamos degustar eso, ¿no es cierto?, vamos a activar nuestro sistema 2, ¿no?, para tomar una decisión correcta. ¿Compramos esa galleta, compramos esa torta o no compramos? Haremos entonces un ejercicio de ver cuánto podemos asignar a la compra de ese bien o cuánto no, o si no podemos asignar, ¿no es cierto?, una cantidad mayor de lo que habíamos pensado para comprar ese bien que queremos degustar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a gastar más. Y si no nos gusta, compramos una torta, qué sé yo, pensando que es de un sabor y había sido no tanto de ese sabor que nos gusta, sino tiene otro sabor, entonces eso nos va a generar insatisfacción. Y podemos concluir que habíamos gastado mal, habíamos asignado muy mal los recursos. Esos 10 o 20 bolivianos que ha costado la torta, ¿no es cierto?, hemos gastado mal. Entonces, si no hemos sido satisfechos, ¿no?, con la torta o con las galletas que hemos comprado, no nos sentimos satisfechos, entonces vamos a tener un sentimiento de pérdida muy grande, que va a pesar muchísimo en las decisiones posteriores cuando con el correr del tiempo nos enfrentemos a la misma decisión, que tengamos que comprar otra torta o queremos degustar, etcétera, pero vamos a pensar en la experiencia anterior, porque la pérdida que vamos a experimentar, ¿no es cierto?, va a sentar, digamos, va a generar una huella que va a ser activada por nuestro sistema 2, Entonces vamos a tener que contraponer la pérdida que hemos experimentado en la primera decisión, ¿no es cierto?, con la probable pérdida o ganancia, digamos, cuando compremos esta nueva torta, estas nuevas galletas, etcétera, etcétera, en una nueva situación. Entonces el sistema 2, reitero, entra en funcionamiento, ¿no? Estos planteamientos se deducen y encuentran, obviamente, articulación lógica, teóricamente hablando, en base a experimentos que se han ido haciendo desde mediados de los años 70 y los años 80, en grupos
grupos focales, se han hecho experimentos diferentes y han visto cómo actúan las personas, ¿no es cierto? Por eso es que se ha demandado en ese campo de experimentación, ¿no? Se han ido uniendo la perspectiva teórica de la psicología, que tiene digamos, un respaldo empírico importante, con la perspectiva de la economía, especialmente en lo que se refiere a decisiones económicas, en lo que se refiere a las decisiones económicas. Y es ahí donde nace este vínculo entre psicología y economía, entre economía y psicología, ¿no? Bien. Cuando resolvemos un problema complicado, nos hemos referido a este ejemplo, pero lo repetiremos, de matemáticas, por ejemplo, empleamos el sistema 2. El sistema 1, señalan los teóricos de esta perspectiva, tiene más probabilidades de error que el sistema 2, porque claro, es intuitivo, es automático, es irreflexivo, ¿no? El sistema 1 está en función de nuestra intuición, señala nuestra intuición acumulada para tomar una decisión. En consecuencia, el sistema 1 es un elefante torpe que no se lo ha domado, que es lento, y es el elefante, el torpe, el que controla la situación. El que controla la situación. ¿No es cierto? Y puede cometer cualquier error, cualquier momento. ¿No? Entonces, el sistema 1 es lento y controla la situación. El sistema 2 está expresado en esta figura donde un hombre está cabalgando al elefante. Ya está domado, ya está domesticado y va a hacer lo que el hombre le ordene hacer. ¿No es cierto? Y ese sistema 2 va a entrar en acción recién cuando se haga el esfuerzo por activarlo. Cuando se haga el esfuerzo por activarlo, porque no es automático. Lo automático es el sistema 1. Lo automático es el sistema 1, ¿no? Bien, entonces el sistema 2 es lento y, como hemos dicho, requiere esfuerzo activarlo. En consecuencia, existen errores de intuición y dependemos, señala la teoría de la economía del comportamiento, de la heurística. Dependemos de la heurística. ¿Y qué es la heurística? No es otra cosa que el conjunto de técnicas, el conjunto de métodos que se emplean para resolver un problema. El conjunto de técnicas, métodos que se emplean para resolver un problema. Claro, un problema complejo de la vida real o en el ámbito académico, ¿no es cierto?, va a requerir de todo nuestro conocimiento que se va a expresar en técnicas, perspectivas teóricas, conocimiento general, etcétera, que vamos a emplear para resolver el problema, ¿no? Esa es la heurística. Por lo tanto, el sistema 2 pasa por ese proceso heurístico, porque va a empezar a accionar empleando las técnicas que conocemos, empleando los métodos que conocemos para resolver el problema que debemos enfrentar, para resolver el problema que se debe enfrentar, ¿no? Y también los teóricos de la economía del comportamiento sostienen que las decisiones que se toman y la forma como funcionan los sistemas 1 y 2 de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, dependen del contexto de esa decisión. Dependen del contexto de esa decisión. Es decir, de el momento y las circunstancias en las que se presenta ese problema, ese estímulo, y frente a esos elementos debemos de accionar. Debemos de accionar. Por eso es que se acepta que en situaciones de peligro
acciona inmediatamente el sistema 1, que es automático, intuitivo, ¿no es cierto? Porque si hay una situación de peligro, un desastre natural, algún accidente complicado, probablemente nuestra vida esté en riesgo y tenemos que tomar una decisión inmediata. Entonces es normal que esa decisión la tomemos con el sistema 1, con el sistema 1, ¿no es cierto? En situaciones complicadas, ¿no? Complicadas. Por eso es que reitera que las decisiones que se van a tomar, ¿no es cierto?, van a depender, ¿no es cierto?, del contexto, del marco en el que se enfrenta un estímulo, se enfrenta un problema para entender si se acciona el sistema 1 o el sistema 2. O el sistema 2, ¿no? Bien. Entonces, sostienen que el individuo comete errores sistemáticos. Comete errores sistemáticos, ¿no? Y si el individuo comete errores sistemáticos, errores permanentes, señalan, en consecuencia, el individuo no es el homo economicus que la teoría neoclásica idealizó como sumum, como síntesis del comportamiento humano económico, ¿no? Porque la teoría neoclásica va a sostener que, digamos, cada individuo, cada agente económico tiene algo así como un espíritu, como un alma económica que se llama precisamente homo economicus. Y ese homo económicos, ¿no es cierto?, explica cómo actuamos cuando debemos tomar una decisión económica. Entonces vamos a tomar decisiones maximizando, si somos productores, digamos, nuestros beneficios, o vamos a tomar una decisión si somos consumidores, intentando maximizar nuestro nivel de bienestar, intentando maximizar nuestro nivel de bienestar, ¿no? De manera tal que para la economía neoclásica o marginalista, las decisiones de los individuos son racionales y se van a explicar precisamente porque cada individuo, cada agente económico, ¿no es cierto?, tiene en sí mismo ese espíritu, les decía, que se va a llamar homo económicos y que está explicando en última instancia que tomamos una decisión para maximizar nuestros beneficios, nuestras utilidades o nuestro nivel de bienestar, ¿no? Y claro, esta perspectiva teórica, ¿no es cierto? Esta perspectiva teórica es una de las columnas vertebrales de la economía neoclásica, ¿no? Y se ha ido manteniendo en el tiempo y se ha ido profundizando. Recuerden uno de los planteamientos claves de la nueva macroeconomía clásica y la hipótesis fundamental de este enfoque teórico expresado en la hipótesis de las expectativas racionales. El agente económico, ¿no es cierto?, puede cometer errores una vez o dos veces, pero no comete errores sistemáticos y toma las decisiones conociendo toda la información económica, conociendo el modelo económico, ¿no es cierto? Y va a tomar decisiones tan acertadas que lo que va a predecir en la realidad se va a cumplir. Por lo tanto, es un hombre enteramente dominado, digamos, por el homo economicus, ¿no? Que no se equivoca sistemáticamente, aprende de sus errores. Pero la economía del comportamiento nos dice, ¿no es cierto?, que no es así. Puede, obviamente, como el hombre, la persona, piensa, va a tratar de aprender de sus errores, pero eso no le libra de no cometer los mismos errores o nuevos errores en el futuro. Porque no hay tal homo económicos. Cada persona
en realidad, señalan, es un homo reciprocans. Es un homo reciprocans. Es decir, los humanos son actores cooperativos, obviamente cooperativos que pueden cometer errores, ¿no es cierto? Pero que siempre están motivados por mejorar su entorno. Es decir, las motivaciones estrictamente personales obviamente están presentes, pero además de esas actitudes motivadas por decisiones personales, también los agentes económicos son cooperativos. Los agentes económicos son cooperativos y además van a tener una tendencia para mejorar su entorno. O sea, no están motivados solamente por el accionar individual de maximizar ingresos, maximizar bienestar. Indudablemente es parte de su decisión, pero no solamente. También son actores cooperativos y están motivados para mejorar su entorno. De modo que el Homo economicus es reemplazado, alguien diría desplazado, por el Homo reciprocans, ¿no? Este planteamiento de la economía del comportamiento llevó a un debate intenso en la academia porque se estaba, digamos, atacando, se estaba más que atacando, cuestionando una de las columnas vertebrales de la economía ortodoxa, expresada en la economía marginalista o neoclásica. Y también parecía ser un enfoque que estaba destinado a destrozar a la nueva macroeconomía clásica, ¿no? Y la hipótesis de las expectativas racionales, ¿no? Pero en ningún modo los economistas que han construido este enfoque teórico tenían esa intención, en ningún modo. Otra cosa es que hay derivaciones, ¿no? Deducciones a partir del planteamiento teórico que pueden dirigirse al cuestionamiento principalmente de algunos supuestos, ¿no es cierto?, como el homo económicos de la economía neoclásica y más que nada, ¿no es cierto?, de la economía, de la nueva macroeconomía clásica. Por eso había debate, ¿no? Veamos los principios de la economía conductual o la economía del comportamiento. Los principios. La mayor parte del tiempo los individuos piensan automáticamente. Entonces existen sesgos en la toma de las decisiones. Y señalan que tendemos a procrastinar, observen el término, procrastinar. ¿Qué significa procrastinar? Aplazar tareas que requieren esfuerzo, que requieren dedicación, que requieren tiempo por actividades irrelevantes, pero gratificantes. Por actividades irrelevantes, pero gratificantes, ¿no? Por ejemplo, hace unos días atrás, en una cabina de un teleférico, escuchaba la conversación de dos jóvenes, que uno le preguntaba al otro y le decía, ¿has hecho la práctica? No sé de qué carrera sería. ¿Has hecho la práctica? Y el otro le decía, no. ¿Y qué es lo que has hecho anoche? He preferido ver la serie La Casa de Papel. Ah, ¿y cómo está? Y le contaba. O sea, que no has hecho la práctica. No, porque la serie estaba más interesante. Ese es un ejemplo típico de que ese estudiante, esa persona, al no emplear el tiempo que debía emplear en resolver su práctica, ¿no es cierto?, procrastinó su decisión porque reemplazó, ¿no?, la tarea que debía hacer, para hablar en términos concretos, aplazó para divertirse, para solazarse con ese capítulo de esa serie, La Casa de Papel. Y no hizo su tarea, ¿no? Ese es un ejemplo típico de esa actitud tendiente generalmente en todas las personas, porque el ejemplo que les doy no es único,
Todos hemos procrastinado y seguimos procrastinando muchas veces, ¿no es cierto? Postergamos tareas urgentes, tareas necesarias, ¿no? Y asumimos tareas, más bien dicho, vamos a reemplazar esas tareas, ¿no? Por actitudes o por distracciones que nos satisfacen, que nos satisfacen. Y cuando vemos algo que nos satisface o hacemos algo que nos satisface, estamos más contentos. Claro, pero después hay que volver a la realidad, ¿no es cierto? Hay que volver a la realidad. Pero esta es una actitud permanente. No es algo que se considere, digamos, algo anormal. Es una actitud permanente, porque los humanos nos equivocamos sistemáticamente. Aprendemos de los errores, pero podemos volvernos a equivocar y a equivocar, ¿no? El principio número 2, el homo economicus es egoísta, pero el homo reciprocans piensa en los demás, por una parte. Los individuos toman en cuenta lo que los otros piensan sobre uno mismo. Los individuos toman en cuenta lo que los otros piensan sobre uno mismo. En consecuencia, tendemos a seguir lo que hacen los demás automáticamente. En consecuencia, tendemos a seguir lo que hacen los demás automáticamente. Este es un punto clave de la psicología que explica las actitudes de manada en las decisiones, ¿no es cierto?, en las decisiones que se toman en las bolsas de valores y que muchas veces han conducido a crisis financieras, actitudes en manada, ¿no es cierto? Porque tendemos a seguir lo que hacen los demás automáticamente. Es decir, tendemos a tomar una decisión, ¿no es cierto? Porque todos están tomando esa decisión, ¿no? Entonces se ha activado nuestro sistema 1 y vamos a tomar la misma decisión que el resto, aumentando la actitud de manada que puede conducir a una crisis financiera en un momento determinado, como ha ocurrido en muchas coyunturas de crisis financieras, ¿no? Este es un punto importante que precisamente Schiller y Akerlof, desde el punto de vista teórico, utilizaron para explicar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la coyuntura de crisis de las hipotecas subprime, ¿no? El tercer principio, cada persona toma una decisión en base al modelo social de la comunidad en la que vive. Cada persona toma una decisión en base al modelo social de la comunidad en la que vive. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que hay un entorno social que va a condicionar nuestras actitudes. Hay un entorno social que condiciona nuestras actitudes, ¿no es cierto? Una actitud, por ejemplo, un entorno social muy característico en nuestro país es, por ejemplo, cuando una comunidad, una junta de vecinos, una agrupación, un sindicato tiene un problema que las autoridades no resuelven, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho antes y se sigue haciendo antes como reacción? Marchamos, bloqueamos, pidiendo que las autoridades solucionen nuestro problema. Y no nos importa obstruir el tráfico, obstaculizar el paso de vehículos o de ambulancias, de personas, etcétera. Marchamos, bloqueamos porque estamos demandando una solución a nuestro problema. Y ese es el entorno social que nos muestra o que nos da una, digamos, un cuadro típico para la actuación, para la toma de las decisiones, ¿de quién? De las personas.
agrupadas en juntas de vecinos, sindicatos, etcétera, ¿no? Es normal, es natural bloquear, marchar, obstaculizar, ¿no? Es decir, una persona que forma parte de un sindicato, de una junta de vecinos, qué sé yo, ¿no es cierto? Puede estar en el dilema de acompañar la marcha, estar en el bloqueo o no, lo que quiere decir que está activando su sistema 2, el sistema lento, pero que razona, que es analítico, para tomar una decisión. Pero ve que es el único que duda y que todo el resto ya ha tomado la decisión y ya está marchando o está bloqueando. Entonces esa persona va a tomar su propia decisión en base a ese modelo social de la comunidad, del entorno en el que vive. Y va a bloquear o va a marchar, etcétera, etcétera, ¿no? Y su sistema 2 va a seguir adormecido, porque la decisión que ha tomado está explicada por el entorno social, ¿no? Y obviamente actúa el sistema 1. Por otra parte, este principio 3 señala que las personas toman estereotipos y forma de ver el mundo de las personas cercanas. Las personas toman estereotipos y la forma de ver el mundo de las personas cercanas. Es decir, hay, digamos, modelos de personas que uno trata de imitar. Esos modelos de personas forman parte del entorno social, ¿no? Que tienen determinadas maneras de expresarse, determinadas formas de actuar, que el resto de los individuos copia, especialmente si uno está cercano a esas personas, ¿no? Si es así, evidentemente es el sistema 1 el que está actuando, ¿no? Además, en este principio 3 se debe tomar en cuenta que, por lo tanto, como existen percepciones diferentes y hay diferencias en la forma como los individuos interpretan la realidad, esas diferencias son los modelos mentales que van a definir conductas. Esas diferencias son los modelos mentales que van a definir conductas. Lo que algunos autores van a llamar el entorno cultural. ¿No? Bien. Dejemos esos elementos y hablemos ya, para ir cerrando, brevemente sobre el aporte fundamental de Kahneman. Kahneman, ¿no es cierto?, en sus diferentes trabajos ha planteado que hay que examinar las fallas de los individuos que son inconsistentes con las decisiones tomadas por el homus económicos, porque este no existe. El que existe en realidad es el homo reciprocans, ¿no? Es el homo reciprocans. Y a partir de esa consideración va a plantear su teoría de los prospectos. ¿Y qué es la teoría de los prospectos? Simplemente es el análisis de cómo los individuos toman decisiones, de la forma como los individuos van a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, y deben escoger además entre alternativas que implican riesgo. Entonces, la teoría fundamentada en la evidencia empírica va obviamente a facilitar la descripción de la forma como las personas evalúan las potenciales pérdidas y las potenciales ganancias. Y la conclusión a la que llega Kahneman, observando los resultados de los experimentos que han hecho y situaciones reales, además, que las personas son más precavidas respecto a las pérdidas que pueden tener que en relación a las ganancias que pueden lograr, que pueden alcanzar si toman una decisión. Es decir,
frente a la disyuntiva de ganar o perder, perder va a ser el factor que más van a pesar, que más van a tomar en cuenta antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión, ¿no? Perder. A nadie le gusta perder. Y este es un punto tan importante, por ejemplo, que explica por qué en las bolsas de valores, por ejemplo, en las bolsas de valores, ¿no? Hay inversores, operadores financieros, etcétera, que compran una acción, digamos, de una empresa, un título, un valor, etcétera, pero el precio de esa acción está bajando. El precio de esa acción está bajando. Por lo tanto, deberían vender automáticamente ese título que han comprado, porque si no, van a perder mucho más. Si no, van a perder mucho más, ¿no es cierto? Entonces, pueden tomar esa decisión o pueden, si han ido perdiendo dinero, pueden intentar, ¿no es cierto? Pueden intentar comprar más acciones porque están seguros que el precio de esa acción, de ese título, va a caer hasta un punto y luego el precio va a rebotar y va a tener un mayor nivel de cotización en el mercado y van a ganar. Y van a ganar, ¿no es cierto? Y van a ganar. Algunos pueden actuar de esa forma, otros evidentemente en una actitud de manada, si ven caer el precio de las acciones, van a vender automáticamente. Y al vender automáticamente van a forzar a que el precio de la acción baje, caiga mucho más. Y obviamente van a perder también mucho más. Las actitudes de manada en las operaciones financieras, ¿no es cierto?, constituyen un elemento central en las crisis financieras. Y su explicación es psicológica. Su explicación es psicológica, ¿no? Y hay otro elemento que también hay que tomar en cuenta, y es la famosa, hablando de Kahneman, de la teoría del empujoncito, del empujoncito. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos necesitan un estímulo, ¿no?, para tener en cuenta un elemento y tomar la decisión correcta. Y tomar la decisión correcta. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si, digamos, impuestos internos, que es la entidad que cobra impuestos en el país, ¿no es cierto?, dedicara gran parte de su tiempo o de la propaganda que hace para mostrar que con los impuestos que se recauda, ¿no es cierto?, se hace un uso eficiente de esos recursos. Se construyen hospitales, la gente cuando acude a un hospital encuentra atención, etcétera, y no le dicen que vuelva mañana. Es probable que la gente, ¿no es cierto?, sin reticencia, por lo menos algunos paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. Pero si impuestos internos solamente muestra las sanciones, las multas que a uno le van a cobrar si uno no toma en cuenta las fechas de vencimiento de los pagos, de los depósitos de los impuestos, etcétera, etcétera, va a actuar más por temor que por convencimiento. Y de lo que se trata es de que las personas actúen por convencimiento. Y para convencer a las personas, para que tomen su propia decisión, hay que plantear un estímulo que tiene que ver con la forma como se presenta el problema o el factor que impulse la decisión que se espera del individuo. La decisión que se espere del individuo. Ese es un punto importante, que puede tener consecuencias muy significativas a la hora de aplicar políticas públicas y de evaluar la eficacia de las políticas públicas, ¿no? En muchos ámbitos de la economía. Bien, con eso se acaba esta presentación, así que voy a dejar de compartir, ¿no?, para poder charlar con ustedes en los minutos que siguen.
Bien. Comentarios. Buenas noches, licenciado. Madi, buenas noches. Buenas noches. Más que pregunta, voy a hacer un comentario. Acabo de investigar también sobre lo que hablábamos del sistema uno y el sistema 2. Bueno, de lo que acabo de ver es que el sistema uno en sí se encarga del 97% de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestro día a día. Y el sistema 2 solo es responsable de un 3%, según dice. Y pues en sí esto nos llegaría a decir que somos mucho menos racionales de lo que pensamos. También somos muy fáciles de condicionar si se actúa sobre el sistema uno de forma adecuada. Eso, licenciado. Buen comentario, Madi. Buen comentario. Buen comentario porque eso yo no lo dije, pero complementas la explicación. El sistema 1 explica 97% de las decisiones que tomamos. O sea, casi todas las decisiones de nuestra vida. Y solamente el 3%, por el dato que nos da Madi, es una decisión que se explica porque el sistema 1 se ha activado, el sistema 2 se ha activado. Eso significaría que la mayor parte del tiempo somos, como dices, Madi, irracionales, ¿no? Bien. Licenciado, buenas noches. Carla, buenas noches. Licenciado, tengo una duda respecto, ¿verdad que el individuo comete errores, dijo, ¿verdad? Y es entre el homo economicus y homo reciprocans. Pero ¿cuál es el error? O sea, que no es economicus o que es reciprocans. Eso no lo entendí muy bien. A ver, ese planteamiento, Carla, está orientado a cuestionar que detrás de cada decisión económica, según la economía neoclásica o marginalista, hay un homus economicus, ¿no? Un homo economicus que explica que las personas, si toman una decisión, siempre va a estar orientada, si es consumidor, a maximizar su bienestar. Si es productor, a maximizar sus utilidades, ¿no? Es decir, esas decisiones de los agentes económicos tienen esa explicación, que es la columna vertebral de la economía neoclásica y particularmente, ¿no es cierto?, de la nueva macroeconomía clásica, cuando sostiene que los agentes económicos no cometen errores sistemáticos, pueden equivocarse una, dos o tres veces, pero aprenden de sus errores y no van a volver a cometer esos errores. Pero los economistas, los psicólogos de esta corriente teórica están sosteniendo que en realidad detrás de cada persona está el homo reciprocans, que el homo economicus no existe. Es el homo reciprocans que valora